Gran Bretaña, primero que nunca se allanó al diálogo, sino que constantemente ha hecho uso de la fuerza, de la cual ostenta, es uno de los 6 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tiene todo el poder militar puesto allí, lo sigue ampliando, no solamente por la fuerza que tiene el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sino también por, de alguna manera, permitirlo solapadamente los distintos gobiernos de turno a lo largo de 40 años casi. Aparte tienen misiles intercontinentales en Malvinas, ya hicieron pruebas, y la Cancillería se queja, está todo bien, pero qué sé yo, a mí me preocupa esto, pero me preocupa sobre todo aún más nuestros propios compatriotas, que aún hoy, en el 2020, 2021, o sea, no te estoy hablando de décadas atrás, te estoy hablando de que son contemporáneos. ¿Cómo puede ser que un Estado de la República como el Senado diera una expresión de beneplácito por la nominación al Premio Nobel de la Paz al coronel Cardoso, que es británico, que no estuvo en Malvinas, que él fue el que exhumó los cuerpos de nuestros compatriotas en Malvinas para poder esconderlos en Darwin? Entonces nosotros perdimos la identidad de nuestros hermanos, que Argentina sabía quién estaba enterrado en cada lugar. Él los exhumó y los inhumó escondiéndolos ahí en la pendiente de Darwin. Y nuestro Senado de la Nación da una declaración de beneplácito en su totalidad, o sea, fue por unanimidad. Nuestros 3 senadores también dieron ese beneplácito. O sea, hay muchas cosas que no están bien, que uno las hace notar. Los centros de veteranos de guerra nos ocupamos con mucha humildad, pero no menos vehemencia, de hacerlas notar, y no obtenemos ninguna respuesta, se nos ríen en la cara.